Este jueves traemos una iniciativa para la regulación integral del cannabis en personas adultas. Hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla, como Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista. Bueno, pues ahí lo han visto. Hay dos tipos de gobernabilidades. Gobernabilidad 1, va y resulta que tú te centras en los problemas de la gente. Gobernabilidad 2, ¿vale? La que acabamos de observar. Mónica García hablando del cannabis, hablando de los porros, hablando de los canutos, hablando de a ver si la gente se dedica a fumar porros, ¿vale? Debe ser el mayor problema que han encontrado, es que no encuentran la suficiente gente fumando porros. Esto es surrealista, ¿vale? La otra persona, Irene Montero, la acaban de escuchar, con España en el doble de paro de la Unión Europea, con España como país con más inflación de toda Europa, con España como el único país que este año no recupera el poder adquisitivo prepandemia, el previo a la pandemia, con España destrozada, con España con ataques de golpistas permanentemente a sus instituciones, con España teniendo que soportar a comunistas, proetarras, etcétera, atacando permanentemente a la monarquía, atacando a la propiedad privada, dándole oxígeno a los ocupas, etcétera. Irene Montero considera que lo que hay que proteger son mujeres que hayan sido condenadas por un sistema judicial basado en el Estado de Derecho de un país con plenas garantías y además absolutamente garantista, que hay que protegerlas porque, pese a haber sido calificadas como delincuentes por parte de la justicia, tienen que ser protegidas por el hecho de ser mujeres. Es decir, los padres no tenemos ningún derecho. A los padres se nos puede secuestrar a los hijos, a los padres se nos puede arrebatar a nuestra propia descendencia, porque la señora Irene Montero ha decidido que desafía ya no solamente las leyes, sino la plenitud del Estado de Derecho. Los tribunales tampoco le valen, porque es que ella se considera, pues no sé el qué, debe ser comunista, obviamente, ¿vale? Y mientras, para los españoles, ¿qué? Un recibo de la luz disparado, un recibo del gas disparado, unos precios absolutamente imposibles de pagar. Cada vez que se va a llenar el depósito de gasolina, esto es un desastre. Habían vendido a la población más vulnerable, le habían dicho que iban a estar protegidos. El escudo social, ¿se acuerdan todos ustedes? ¿Dónde ha quedado el escudo social? El único escudo social que hay aquí es para la colección, para la tropa de enchufados que ha metido toda esta gente dentro. Esas son dos formas de gobernabilidad. Unos gobiernan para ellos, se llaman comunistas, sí. Esgrimen lo social para acabar quedándose ellos con esa capacidad de consumo que no va a tener el resto de la población. La otra es gobernar para la gente. Bueno, pues yo creo que hay una comparativa obvia y evidente. Han visto estos ejemplos. Escuchen a Isabel Díaz Ayuso, escuchen a otro tipo de partidos y verán cómo hay otra forma de gobernar. Hay una forma de gobernar basada en solucionar problemas. Nunca lo entenderá esta gente. Nunca, jamás, porque solamente buscan su propio objetivo, su propio interés. Empezamos. Bueno, pues Rubén Tamboleo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Muy buenas, hoy déjame que haga una advertencia porque hemos tenido unos pequeñitos problemas técnicos y el programa va a ser un poquito más resumido, hemos tenido que prescindir de Jesús Ángel Rojo por un problema de cámaras, etcétera, pero vamos a hacer el programa de una forma más rápida, yo creo que va a ser ágil y yo creo que le va a interesar a la gente exactamente igual. ¿Qué te parece este tipo de cuestiones? Yo no sé si pedirte que las comentes a título individual, o sea, yo, lo de estar promocionando los porros en España, de verdad, luego vamos a dar un repaso para la gente que lo quiera ver, un repaso de lo que el Plan Nacional contra las Drogas del Gobierno de España, del Gobierno socialista comunista, comunista socialista, ¿vale? Las dolencias que indica, los males que indica, como males por el consumo de porros, por el consumo del cannabis. Lo vamos a mostrar, es la versión oficial, elaborada por cuadros médicos. Y están intentando que la gente fume porros. Yo de verdad, yo no llego a entender lo que pasa. Y luego ya lo de Irene Montero, ya esto es de traca. O sea, promocionando a delincuentes. Bueno, pues diga quiénes son sus amistades y acabamos antes. Bueno, hemos tenido una semana cargadísima dentro de toda esta vorágine que estamos viviendo de alarma permanente, en lo que al final lo que hacen es que nos distraen a las personas y distraen a la gente de las cosas que verdaderamente nos deberían de estar preocupando, que es llenar el depósito y poder encender incluso ahora en verano el aire acondicionado y la calefacción en invierno. Y frente a eso tenemos problemas y tenemos gente adoctrinada que no entiende que incluso para la comida, para los productos frescos, para todo lo que necesite, para comprar ropa, para todo lo que necesite, lo que está pasando con nuestros productos básicos, con la gasolina, les afecta igualmente también. Y ahora vienen pues algunas cosas polémicas aquí, yo creo que vamos a discutir, porque podría haber en España, si fuera
Si fuera el debate medianamente serio, podría haber en España una regulación, como ocurre en otros países europeos, de determinadas sustancias que puedan tener un uso primero terapéutico que tiene una serie de beneficios y luego un segundo tipo de uso recreativo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí y por qué esta gente de esta ultra extrema izquierda vestida de, bueno, a Mónica García, que estaba ahora mismo con esta semana, con esta polémica centrada en los porros, le pillaban esta semana pues en lo que a ella más le gusta, que es en el Retiro, en el club privado Canoe, disfrutando? Esa es Mónica García, que no nos engañe, es una pija del barrio de Retiro que se dedica a encizañar a la gente, a enfrentar a las personas y que luego pues pasa el fin de semana estupendamente, que tiene todo el derecho. No, sí, ella tiene todo el derecho, lo que no tiene es derecho a cuestionar ese mismo derecho en todos los demás. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a hablar por supuesto también del famoso tema del insulto de Pedro Sánchez, diciendo, y ustedes enviaban piolines. Mira, yo no le pienso sacar la cara a aquel Partido Popular de Mariano Rajoy por lo que hizo efectivamente, porque envió a la policía para perder, cosa que no se puede hacer nunca jamás en un Estado de Derecho. Si envías a la policía, la envías con la dotación, con los efectivos, con la capacidad, con los recursos suficientes para demostrar que el Estado no pierde. No puedes perder, y menos en un golpe separatista. Y los enviaron en unos barcos lamentables, con una comida y con una asistencia lamentable. Les obligaron por cobardía a tener que refugiarse en esos barcos, cuando lo que tenía que haber hecho el Estado era garantizar que efectivamente un policía va a un hotel porque le da la gana, porque tiene derecho, y porque ningún separatista puede limitar ningún derecho de ninguna persona a estar donde tiene que estar, que es en España, en cualquier lugar de España. Pero independientemente de eso, que tú te refieras a los policías como piolines, dices, Dios bendito. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello. Déjenme que les recuerde, ya nos están viendo en Madrid en la frecuencia de siempre, en la frecuencia normal, y les recuerdo la de Valencia. Frecuencia 23 en la TDT de Comunidad Valenciana. Nos pueden ver, por supuesto, las 24 horas del día en toda España a través de www.distritotv.es y descargándose las apps. Bueno, pues para dispositivos, les digo cómo hacerlo, para dispositivos Android en la tienda de apps de Google Play Store y para dispositivos iOS, Apple, los Mac, en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en Play Store. Y ahí se descargan la aplicación. Con el dispositivo Fire TV Stick, compatibles en los dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Ahí también lo pueden hacer, también se pueden descargar la app y nos ven. Bueno, vamos a empezar y vamos a ir precisamente a este asunto. Al de Pedro Sánchez, vamos a escucharlo llamando piolines. Dice, ustedes enviaban piolines a Cataluña. Le recuerdo, señor Sánchez, que usted pacta con partidos, en concreto con Esquerra, que a su vez tiene una alianza con la gente de Bildu, con el partido proetarra, y usted pacta con ese partido, con Esquerra, teniendo la cúpula condenada por golpe separatista. Es más, es que los ha indultado, y encima insulta a la policía. Piolines, escúchenlo. Le diré una cosa, señoría. La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. Rubén, ¿qué te parece? Encima del trato que se le está dando a la policía tienen que aguantar la disculpa por parte de Pedro Sánchez. Me refería a los barcos, no me refería a los policías. Mire, oiga, no sé, con el historial que tiene usted del trato que le está dando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, no me extraña que todos, absolutamente todos, hayamos traducido, hayamos interpretado que efectivamente les está insultando y llamando piolines a los policías. Pues es que con esta izquierda actual no podemos tener ni siquiera un solo debate en seriedad. Y ese es el problema de la vorágine y de este estado de locura permanente en el que nos someten para que estemos permanentemente distraídos y no podamos hablar nada de seriedad, ya sea hasta del uso terapéutico que podría existir del cannabis o del caso de los piolines. ¿Qué es lo que pasa con este desprecio que ha tenido Sánchez con todo el tema de lo que fue la operación de restablecer el orden constitucional en Cataluña, qué es lo que hay que aquí recordar y de cómo la Guardia Civil y la Policía Nacional sufrían ahí? Pues lo primero que hay que recordar es que por sucesivas decisiones erróneas se retira la presencia de nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad nacional de Cataluña, y esa es la gravedad de la situación, de que no había en ese momento el despliegue que se necesitaba. Se hace ese despliegue de emergencia. Se les dio la capacidad que
Claro, pero además de la enorme cantidad de comisarías que se han ido cerrando y de cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña que a mi juicio no se deberían de haber cerrado nunca y de competencias que se les deberían de haber mantenido ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego, como además hay una enorme presión social y les expulsan de determinados hoteles, que eso es lo que hay que recordar, les expulsan de determinados hoteles, pues sale esta solución de mandarlos en este barco que tenía este Piolín y demás. Pero lo que se esconde aquí es una frivolidad y un desprecio. Frivolidad hacia el debate para con todos los españoles y un desprecio a nuestra Policía Nacional y a nuestra Guardia Civil. Sobre todo hay que recordar ahí una cuestión, ya para colmo, la pobre gente que acudió, es decir, los policías, guardias civiles que tuvieron que acudir, a los cuales, por cierto, se les reventaron los turnos, o sea, no se respetó ni lo más mínimo de los derechos laborales, lo digo esta gente que tanto habla de las jornadas, la conciliación, pero ¿qué conciliación? Si se les destrozaron las jornadas de arriba abajo, estuvieron sin ver a sus familias, sabe Dios cuánto tiempo metidos en aquellos barcos. Porque no podían regresar. No podían regresar. No podían regresar. Había gente de Cádiz, de Canarias. Pero fíjate, Rubén, independientemente de eso, cuando acaba toda la historia y se les envía a perder y tienen que aguantar incluso que determinados mandos de los Mossos o unidades de los Mossos les estaban grabando y pasando la información a los CDR y a los golpistas para que pudieran anticiparse a los movimientos, es decir, contaron con contraespionaje por parte, las comunidades autónomas son la representación del Estado en X región, punto final. Es decir, boicoteaban el propio Estado de Derecho y la propia esencia de lo que es el Estado, ¿vale? Al margen de todo eso, Pedro Sánchez, el que les acaba de llamar piolines, después de todo ello, después de semejante insulto, no se le ocurre otra cosa que indultar a los cabecillas de semejante aberración. O sea, yo, de verdad que es que me cuesta pensar en un trato más denigrante para los policías. Y dice ahora que por qué pensamos todos que los ha insultado, porque los insulta cada 15 minutos. Quiero que escuchemos a Agustín Leal, es el portavoz de Jucil. Jupol es para la policía, Jucil es para la Guardia Civil. Y quiero que escuchemos la valoración que hace de todo lo que está ocurriendo en concreto. Hablar de piolines pone de manifiesto que hay un déficit de respeto para los guardias civiles que estuvieron en la Comunidad Catalana defendiendo la Constitución frente al golpe de Estado. Y a su vez denota que hay un superávit de burla y desprecio hacia estos agentes. La Guardia Civil, institución mejor valorada año tras año por los ciudadanos, a pesar de estas palabras desafortunadas que hemos escuchado esta mañana en el Congreso de los Diputados por parte de quien debe defendernos, arroparnos y darnos los medios necesarios para enfrentarnos a los retos en seguridad ciudadana que necesita el pueblo español. Bueno, bagaje, los actos, las obras les conoceréis, ¿verdad? Yo creo que al final es evidente que cuando él llama y enviaron ustedes piolines, se está refiriendo de una forma u otra, de una manera absolutamente insultante. Pero la explicación a por qué todo el mundo piensa que Pedro Sánchez es capaz de hacerlo, y lo hace, el insultar a la policía, es lo que yo he reflejado aquí, y sé que me quedo muy corto, lo sé perfectamente, pero es que Sánchez, con sus actos, con sus obras, lleva denigrando a la policía a lo largo de todo su mandato, de toda su legislatura, ¿vale? Yo he recopilado algunas de ellas, ¿vale? La primera, les niega las pelotas antidisturbios, es decir, estamos enviando las unidades de antidisturbios, las estamos enviando a enfrentarse a colectivos agresivos, muy violentos, a terrorismo callejero, y les estamos diciendo en Cataluña, por ejemplo, que hay que retirar esas pelotas antidisturbios. Y lo que se le está haciendo en el resto, que sí que tienen esa capacidad de utilizar la pelota antidisturbios, es limitársela cada vez más. Y cada vez que hay cualquier incidente, automáticamente los mandos o los propios policías tienen un problema más que colosal en su propia relación laboral, en su propia capacidad de recibir una nómina. Resultado, les están limitando. Y en el caso de Cataluña, repito, ¿cómo marcas distancia con respecto a los violentos? ¿Tienes que entrar al cuerpo a cuerpo permanentemente? ¿Y entonces qué? ¿Luego qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quejar de que haya enfrentamientos? Y entonces le retiraremos la potestad, lo suspenderemos de empleo y sueldo al policía, ¿verdad? Es decir, los están dejando sin medios de defensa. Punto 2. Les están negando la equiparación salarial. Repito, se la están negando. La equiparación, la segunda fase, que tenía que complementar la primera que se hizo en etapa del Partido Popular, no se ha complementado en plenitud. Es decir, se está anunciando que se les ha equiparado el sueldo y es falso. Hay determinadas partidas que no están equiparadas. Es más, les han dicho públicamente que ya están equiparadas cuando los... Tercero, les están quitando
ley de seguridad les retira la presunción de inocencia. Es decir, si una persona, un agente de policía, tiene un enfrentamiento con una persona de estas de la Cale Borroca, y resulta que la persona de la Cale Borroca dice que le ha pegado sin ningún fundamento y que lo único que estaba haciendo era pasear por la calle, se enfrenta en igualdad el testimonio del agente policial al testimonio de esta persona. A partir de este momento, ¿cómo se defiende un policía? ¿Que va a estar de juicio en juicio hasta el desastre final, hasta que lo echen del cuerpo? Esto no es denigrar a un policía. Punto cuarto, cuidado porque este es muy importante. Pacta con Bildu insultar a los etarras que asesinaron policías. ¿Esto no le parece al señor Sánchez denigrar a la policía? Que estés soltando, que estés pactando con Bildu, con los proetarras, que estés pactando el soltar a los mismos presos, ahora presos, que eran los asesinos que asesinaron a sus compañeros o a familiares suyos o a determinadas personas de cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, ¿no le parece lo suficiente insulto? ¿No le parece suficientemente denigrante? Punto quinto, les impide cachear a las bandas latinas. En estos momentos va a haber un problema muy fuerte. Las bandas latinas llevan sus machetes, sus cuchillos escondidos. Se van a prohibir los cacheos generales. Es decir, si tú ves delante de una discoteca un grupo de 5 o 6 personas con aspecto de banda latina, sí, aspecto de banda latina, la policía se guía por el aspecto, obviamente. Si ves a un convento saliendo, si ves a una colección de monjas, pues evidentemente es complicado que vayan a montar una gresca, ¿verdad? Pero si les ves con el atuendo típico, las gorras, etcétera, con aspecto de banda latina, tienes que tener cuidado, efectivamente. Bueno, pues cuando intentas comprobar si efectivamente portan armas, resulta que te dicen que no lo puedes hacer, porque tienen que ser en zonas individuales, garantizando la privacidad. ¿Cómo haces eso en la calle? ¿Cómo haces eso en la calle? De hecho, se les va a rechazar la utilidad, la posible utilidad de ese tipo de rasgos que les lleven a pensar que son potenciales delincuentes, de forma que no van a poder justificar ese cacheo. Vale, lo acabará pagando algún chaval muerto, ¿verdad? Muy bien. Y sexto, repito lo que ya estábamos hablando, directamente va y les llama piolines. Luego se quejará Pedro Sánchez. Cuando tú consigues esta colección, Pardo Piqueras, el director general de la policía, el político, no el policial, el gobierno socialista, imputado por remodelar cargos de la cúpula, según la denuncia, no por interés de la policía, sino por interés personal. Vamos, que está removiendo los cargos potentes porque le da la gana. Eso no es otro insulto a la policía. Y después de eso va y te quejas y dices que se te ha interpretado mal. ¿Cuál de todas ellas se ha interpretado mal? ¿La de soltar presos? ¿Cuál se ha interpretado mal? ¿La de dejarles sin medios de defensa? ¿Cuál se ha interpretado mal? ¿La de primar en cargos y en ascensos a quien a ti te da la gana? ¿Cuál se ha interpretado mal? ¿La de engañarles en la equiparación salarial? ¿Cuál se ha interpretado mal? ¿O es que todo lo que estamos viendo es una mala interpretación de lo que debería ser una gobernabilidad? Y por tanto es un problema suyo, Sánchez. Pedro Sánchez denigra e insulta a la policía. Con palabras, por supuesto. Con hechos, todavía más. Rubén. Y que les tiene sin chalecos, que mandamos dinero a Marruecos que necesitamos aquí y que no les deja tampoco tener la dotación adecuada en las protecciones de las vallas de Ceuta y Melilla y que cuando toman el poder municipal, como hicieron en Madrid, disuelven las unidades que tienen la capacidad para enfrentarse en los peores núcleos que se toleran determinadas cosas y algunos de los problemas que precisamente vienen de lo peor de la droga, y que al final les está tratando de una forma continuadamente tan mala que ha ido Marlaska a Ávila, a la Academia Nacional de Policía, a jurar a la nueva promoción de la escala básica y claro, era a los propios familiares y gente cansada que lógicamente ya le pitan pues porque no pueden más, porque saben del sufrimiento de sus propios familiares trabajando y de que sufren de que cuando tienen intervenciones arriesgadas no saben si van a volver sanos y salvos a casa. Entonces eso es algo muy difícil de entender como para que encima frivolice de esta manera en el Congreso y que no haya las actuaciones adecuadas de reemplazo mientras que se están mandando recursos a un país como Marruecos que se está riendo de nosotros. Es que estamos pagando parias como hace 1000 años a que pagamos al sur del califato andalusí, ¿no? Vamos a ver si te parece precisamente esa pitada. Llega Marlaska, acude a la academia y se encuentra pues con lo obvio, con el enfado de gente que se considera insultada. ¿Por qué? Pues porque la insultan. Y vamos a ver la reacción de Marlaska. Dice que son polémicas inventadas, que son polémicas falsas, el hecho de que los llamen piolines.
Pues yo qué quiere que le diga. Como decía Rubén antes, a todos los agravios que hemos mostrado, súmenle el que les hacen salir a patrullar sin chalecos, las cartucheras de extracción rápida se las tienen que comprar ellos, la dotación que tienen es totalmente insuficiente, si se les rompen unas botas y no entra dentro de los plazos, no son reemplazadas esas botas, se las tienen que comprar ellos. Así anda nuestra policía. Escúchenle, polémicas inventadas. Son polémicas falsas, yo rápidamente respondí, porque son polémicas falsas de quienes todavía se sienten culpables, como es el Partido Popular, de lo que hizo con la Policía Nacional durante 7 años. Recordamos todas las imágenes, ¿verdad? Si recordamos las imágenes que se unen al Piolín, son unos barcos en el puerto de Barcelona, donde nuestros hombres y mujeres, en unos momentos difíciles, donde se les exigía un plus de esfuerzo, un plus de exigencia, no fueron tratados con la dignidad necesaria que les debe tratar su gobierno. Pablo Pérez, portavoz de Jupol, hemos estado repasando todos los agravios que están sufriendo los agentes policiales, los insultos, la falta de medios, todo lo que les está ocurriendo, todo lo que está pasando, y en medio de todo eso no se le ocurre otra cosa al presidente del gobierno que hablar de piolines. Es que se han enviado piolines. Posteriormente, Pablo, el presidente del gobierno, ha dado una explicación que ha dicho: no me refería a los barcos, no me refería a los agentes. Yo no sé, Pablo, si tú consideras que con eso ha quedado aclarada esta polémica o simplemente es un parche. Pablo. Hola, buenas noches, Carlos. Bueno, pues la verdad es que ha sido una falta de respeto más de las que ya lleva teniendo con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde su legislatura, ¿no? En este caso no nos valen las excusas de que se refería al barco, dado que barco solo había uno, de Piolín, y ha utilizado pues el mismo léxico que utilizan los radicales independentistas para referirse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estuvieron en la operación Copérnico en el 2017. Sí tengo que darle la razón al señor presidente en una cosa, que las condiciones eran indignas por aquel entonces, pero también nos gustaría recordarle al señor presidente que en el 2019, siendo él ya presidente del gobierno, nos envió a policías nacionales y a guardias civiles a la operación Ícaro, cuando fue conocida la sentencia del Procés, en unas condiciones que, si no eran las mismas, eran muy similares, y que además tenemos que recordar que sufrimos los peores altercados de orden público que conocen nuestros compañeros y que aún a día de hoy seguimos viviendo las consecuencias de aquellos altercados con 4 compañeros jubilados. ¿Y jubilados por qué? Pues porque el señor Pedro Sánchez no quiso hacer uso de los medios ni materiales ni humanos de los que tenía además a su alcance, poniendo en riesgo la salud y la integridad física de nuestros compañeros. Creemos que debería de haber salido él a pedir disculpas, a retractarse de esas palabras y no hacer uso tanto del ministro de Asuntos Exteriores como no podía ser de otra forma, el ministro del Interior, que en vez de salir en defensa de sus policías y de sus guardias civiles, ha salido pues queriendo dar la cara por su jefe, ¿no? Nos suponemos, y no queríamos pensar de este modo, pero es que no nos deja mirar hacia otro lado, que esto es todo por tener contentos a sus socios de gobierno, aquellos que le sustentan en el poder ahora mismo, ¿no? Y a los antecedentes me remito. Tenemos el que se nos denominase gasto superfluo mediante, o sea, a través de la pandemia, ¿no? Cuando padecimos esa grave pandemia, se le dio el pésame por parte del señor ministro al primer etarra fallecido en una prisión por COVID-19, cuando no se acordó en ningún momento de los policías o guardias civiles que fallecieron también por esta misma causa. Se les da privilegios a presos pertenecientes a esa banda terrorista que tantas vidas sesgó, ya no solo por nuestra parte, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también compañeros suyos del Partido Socialista y de otros grupos parlamentarios. Permite que se sigan realizando homenajes a asesinos, en este caso, y también permite que se siga discriminando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cataluña. Y de esto tenemos una sentencia que así lo acredita, como ocurrió con la vacunación frente al COVID-19. Una sentencia que nos dio la razón y que efectivamente nos dijo que la Generalitat había discriminado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues por todos estos antecedentes sí es verdad que nos hace dudar mucho de que salga pidiendo disculpas o retractándose de sus palabras y efectivamente, pues bueno, creemos que es lo menos que debería hacer, dado que las palabras, en este caso, del máximo mandatario en nuestro país, refiriéndose a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así lo único que hace es que genere más pérdida de principio de autoridad hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Rubén, yo no sé qué te parece, ¿tú consideras que se ha explicado convenientemente o consideras que esto ya no cuela? Que esto ya es plenamente consciente de que efectivamente hay una decisión, es un gobierno socialista, comunista socialista, con apoyos de la gente de Bildu, proetarras, con apoyos de Esquerra, la cúpula condenada por golpismo separatista, y la población ya considera que sale lo que sale. No les gusta la policía, no les gusta el Estado de Derecho, no les gusta la ley y el orden. No cuela, y este es el mote que usaban precisamente todos los independentistas y todos los separatistas para llamar a los agentes de Policía Nacional, que además de todo lo que hemos dicho también, a veces ni siquiera les renuevan adecuadamente el uniforme y van con el uniforme antiguo y con toda otra serie de cosas, por lo que reciben agravios. Entonces ya recibir además insultos es el colmo de lo que podemos estar escuchando, y que el señor Marlaska no es que sea una polémica estéril, lo que tendría que hacer, si está en desacuerdo, dimitir, cosa que sabemos que no va a suceder. Pero aquí el problema está en que dentro de las filas de los propios diputados de Izquierda Republicana de Cataluña y de Bildu, pues estaban que aplaudían con las orejas, disimulan un poco para no aplaudir al presidente del gobierno y hacer como que son de otro partido, pero es que ahora mismo con este tipo de intervenciones son las intervenciones favoritas de Gabriel Rufián, de Azpirúa de Bildu y de toda esta gente, incluso también de una parte del PNV, que no lo olvidemos nunca, que lo planteamos como una especie de nacionalismo simpático y no es tal. Entonces, al final, lo que hemos visto es esto que le salió del alma y que lo usa además porque sabían qué es lo que están haciendo con las sesiones de control, sabían perfectamente que iban a copar titulares, que nos iban a dar esta semana con todo esto, y que al final pues es con lo que quieren tener entretenida a la gente, en la que además una parte de la extrema izquierda con este tipo de comentarios pues se siente reforzada, animada, y mantiene la tensión incluso hasta en las calles, aunque sean 4, 5 o 6, como estamos viendo hoy, que se manifiestan en contra de nuestra monarquía. Pero es para lo que sirven este tipo de declaraciones. Fíjate que yo, este fin de semana en el Congreso del Partido Popular de Madrid, que ahora vamos a hablar de ello, Isabel Díaz Ayuso hacía una alusión precisamente a la necesidad de tumbar determinadas cuestiones y una batalla cultural que se ha planteado por parte de la izquierda y que ha penetrado en nuestra sociedad. Y es que la gente pase a considerar que efectivamente violar el Estado de Derecho es una posibilidad, que un golpista puede desafiar la unidad de España, que puede pisotear la Constitución y no pasa nada porque automáticamente son indultados, que el hecho de fumar porros, efectivamente, o el tema del cannabis, que no pasa nada, que cualquier persona sin trabajar tiene que tener el mismo trato final que una persona trabajando, que el saqueo fiscal a los contribuyentes es normal, y decía Isabel Díaz Ayuso, respaldo 100%, que evidentemente hay que combatir eso. Fíjate, Rubén, que yo tengo la sensación de que con la policía está ocurriendo exactamente lo mismo. Cuando tú defiendes que la ley es subjetiva, que si quieres te la saltas, evidentemente el que te sobra es la policía. Y evidentemente al primero al que le retiras determinados medios es a la policía. Y efectivamente está habiendo un ataque ideológico contra las bases del Estado de Derecho. Y el colofón ha sido las órdenes del Partido Socialista a la Policía Municipal de Salobreña para ir a investigar a una ciudadana española que, como todos sabemos, donde nos empadronemos en España es una decisión personal, a veces lo tenemos en nuestra segunda residencia, o quien tenga la tercera, pues la tercera residencia, porque en el caso de España va ligado precisamente a nuestros derechos de sufragios activo y pasivo, activo de elegir y pasivo de que te elijan. Entonces, lo que están haciendo ahora mismo el Partido Socialista, instrumentalizando a la Policía Municipal de Salobreña, es intentar cercenar derechos de los españoles, en este caso de una española, pero es que luego esto va a seguir y van a ir a por cada uno de nosotros en cuanto quieran, porque han traspasado otra línea roja. Así que tampoco olvidemos a nuestra Policía Municipal, que hace un papel en algunos municipios además muy difícil, y que en este caso pues también ha sido instrumentalizada para cercenar los derechos o intentar cercenar los derechos de una ciudadana española, y que si se queda con esta línea roja y no decimos nada, luego irán a por todos los demás. Ya que lo comentas, vamos a hablar de ese tema, efectivamente, lo teníamos para más adelante, pero lo vamos a poner ahora, efectivamente, porque el tema de la Policía Municipal es exactamente lo mismo. No sé si se han enterado ustedes, supongo que sí, a estas alturas hay una polémica porque se presenta por parte de Vox Macarena Olona como candidata a las elecciones autonómicas de Andalucía.
¿Cuál es la respuesta del Partido Socialista? Y digo Partido Socialista, y no alcaldesa de Salobreña, porque se va a creer su tía literalmente, que no ha recibido la orden de que lo haga. Yo no pienso poner a la persona de paja por delante, no. Me voy a ir a quien sé que da este tipo de órdenes, y este tipo de órdenes parten de Moncloa. Evidentemente tienen miedo a esa candidatura de Vox y de Macarena Olona, y ordenan hacer una mini inspección, que según la propia policía y el comunicado que se lo vamos a mostrar en un momento, no reviste ni los más mínimos requisitos de garantía, para acudir a la casa, a donde está empadronada Macarena Olona, para mini justificar de corridillo, de rapidillo, que no está ahí, automáticamente sacarla, tumbarle la posibilidad de presentarse en una democracia como candidata en Andalucía. Se lo están haciendo a Macarena Olona, se lo están haciendo a Vox. Es la forma de actuar, Rubén, yo creo, literalmente, de prácticas que hasta ahora habíamos visto en dictaduras asentadas. O sea, expulsar a un candidato porque te da miedo, porque sabes que va a tener un auge potente, y lo sacas. Con un argumento ahora vamos a ver la explicación de la policía, Rubén. Y porque es una arbitrariedad absoluta, es que hasta ahora no se había ido a nadie a decirle, oiga, ¿dónde está usted empadronado o empadronada? Es que es una cosa brutal, es que nadie se lo esperaba. Es que además, en el caso de Macarena Olona, lleva en el censo ya más de 6 meses. Entonces, para que a ti te den de baja en el censo y en tu padrón, lo que necesitas es o declarar que ya no vives en el territorio español, que eres un residente en el extranjero, o, como se hace, es que tú te empadronas ya en otro sitio y ese nuevo ayuntamiento te da de baja del censo y del padrón anterior. Lo que no se puede es que de forma arbitraria te dejen en tierra de nadie. Ahora, ¿dónde estaría esta ciudadana española? No estaría en ningún sitio. Ese es el problema y eso es lo que no se puede tolerar y tenemos que entender que ha sido ella, pero es que luego van a seguir pasando líneas rojas y van a ir a por los demás. Entonces, esa es la gravedad de la situación, de que no podemos tolerar esta arbitrariedad y este uso absolutamente partidista de la administración. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Un uso partidista de la administración en contra de los derechos de una abogada que además se sabe defender. Uso de la policía con fines políticos, característica que normalmente encaja 100% en las dictaduras, con el fin de sacar a una candidata precisamente porque va a ser votada en un proceso electoral democrático. O sea, atención al asunto. ¿Y quién lo ha hecho? Un ayuntamiento socialista, repito, y estoy totalmente convencido, esto no parte de la alcaldesa de Salobreña. Yo particularmente no me lo creo. No me lo creo porque quien puede tener una crisis nacional precisamente por el resultado de Vox en Andalucía no es el Partido Socialista de Salobreña. Es o el Partido Socialista de Andalucía o el Partido Socialista Nacional. Y tiendo a pensar que, teniendo en cuenta que estamos entrando en rey electoral y quien ve que puede empezar a arder el sillón es Pedro Sánchez, tiendo a pensar, y con el oscurantismo que hay en España creo que tengo todo el derecho a pensarlo, que la orden viene de Moncloa. Pero bueno, este es el comunicado del Sindicato de Policía Municipal de Salobreña, donde después de que el gobierno o el ayuntamiento de Salobreña utilizar su investigación para decir que tenía que, y de hecho le han anulado el empadronamiento, cuidado, con lo cual en teoría ya no se podría presentar. Veremos lo que ocurre obviamente en recursos y en actuaciones judiciales, ¿vale? Ellos explican cómo se ha realizado esa investigación. Atención a lo que dice la policía local de Salobreña, lo dicen ellos mismos, se ha dedicado a dar cumplimiento a una orden, curioso, consistente en comprobar si en 2 días determinados, en 2 días, yo se lo digo ya, si quieren vengan a mi casa cuando yo estoy en televisión, llaman al timbre de mi casa y seguro que no me encuentran allá. Y según eso debo ser vapor. Por lo visto no debo vivir en mi casa, ¿vale? A comprobar si en 2 días determinados una persona indicada, Macarena Olona, se encuentra en su domicilio, dando como resultado la imposibilidad de comprobar tales hechos ni de forma afirmativa ni negativa. Atención a lo que dicen ellos. No se ha realizado ninguna investigación detallada. Ergo, no se le puede retirar el empadronamiento. Continúan. Como tampoco se realizan de forma habitual en los demás empadronamientos. Es decir, se ha encargado una investigación exclusivamente para el empadronamiento de Macarena Olona. Para el resto de empadronamientos que puedan ser ficticios, no ficticios, etcétera, nada, ni eso. Continúan, entre otras cosas, porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para poder realizar gestiones tendentes a comprobar si ciertamente se reside o no en el municipio. Ni siquiera han respetado el tiempo suficiente para saber si efectivamente esta persona está de viaje, no está de viaje, está en el Congreso de los Diputados, está en cualquier sitio. Este comunicado ha tenido que emitirlo la policía y lo concluye con la siguiente frase. Desde este sindicato queremos manifestar a los compañeros encargados de este caso, los cuales han actuado de forma totalmente independiente como que la policía ejerce
utilice en asuntos políticos que lo único que hace porque la utilizan de arriba a abajo. Le dicen que tiene que hacer una investigación, no le dan tiempo a la investigación, le dicen cómo tiene que hacer la investigación con 2 llamadas al timbre y utilizan posteriormente su informe para intentar sacar, repito, a una candidata de un proceso electoral democrático. Esto en Venezuela será normal, en España no lo. Yo no creo que nadie, ni siquiera en Vox, hubiera podido imaginar que iban a cruzar esta línea roja, porque a mí, si me hubieran preguntado hace solamente unos días de si el ayuntamiento se va a atrever, por muy partido socialista que sea, a dar de baja este empadronamiento, yo hubiera dicho que no. Porque la costumbre en España es que los ciudadanos españoles nos adscribimos y vamos al final a votar y a poder ser elegidos en donde estimamos convenientes y además con unos efectos fiscales, con unos efectos administrativos, con ese efecto en el censo electoral que estoy también mencionando. Entonces, eso es lo que se decide y eso es nuestra libertad de podernos, de qué pasa, por ejemplo, con la diáspora vasca, ¿no? De qué ha pasado con toda esa gente que no ha podido votar en el País Vasco porque se ha tenido que ir y ya está en otro lugar y ha perdido esos derechos. Pues a veces ha sido con efectos muy negativos para el conjunto de la ciudadanía española y para el conjunto de la nación española también, que ahora tienen algunos políticos ese problema con su definición y con la plurinacionalidad, ¿no? Entonces, al final, esto es uno de nuestros derechos y que lo que parece de broma es que pueda llegar una alcaldesa por una orden, desde luego, de otro sitio y decir, no, pues te hemos dado baja del padrón y ahora te quedas tú en tierra de nadie. Es que es casi como si te quitaran parte de tu nacionalidad. Es que la nacionalidad española va con nuestra adscripción a un municipio de nuestra elección. O sea, que es uno de nuestros derechos más fundamentales. Entonces, que crucen esta línea roja es que están perdiendo el rumbo, que además quieren convertir esto en una dictadura bananera aún más, si cabe, y que tenemos que tener cuidado porque deben de estar muy asustados. Eso es lo que te iba a decir, que yo tengo la sensación de que, amén de todo lo que has dicho, aquí hay un problema, y es que están viendo las encuestas y no les salen los números. Vamos a escuchar a Álvarez, ¿vale? Él vuelve a la famosa historia de Piolín y dice, es que se están inventando las polémicas. También la de Salobreña, también la de que se haya dado un indulto a los golpistas, también la de que se están soltando y acercando a presos etarras, a asesinos etarras, todo es inventado. También la de que hayan vuelto a reformar todo el sistema educativo para conseguir que los chavales pasen sin tener que estudiar, también todo es inventado. También los ataques a la escuela concertada, a la educación especial, todo es inventado. El saqueo fiscal, también todo es inventado, polémicas inventadas. En el último año se nos ha incrementado a todos los españoles la recaudación en 22.000 millones de euros. Del año 21 al año 22. ¿Saben ustedes cuál es la estimación en el año 22 de incremento? Otros 22.000 millones. ¡Qué casualidad! Les va a haber gustado lo de los dos patitos. 22 y 22 en toda tierra de garbanzos dan 44.000 millones de incremento fiscal en los 2 últimos años, de pago de impuestos. Dicen, no hemos subido los tipos. Uno es mentira. Ha habido tipos incrementados en el IRPF. Ha habido incremento de impuestos, la tasa Google, la tasa Tobin, etcétera. Han subido los impuestos, por ejemplo, al juego, a las primas de riesgo, a las primas de seguros. Claro que han subido los impuestos. Han creado un impuesto mínimo para las sociedades del 15%. ¿Cómo que no los han subido? Claro que los están subiendo. Pero amén de todo eso, el nivel de extracción fiscal que están haciendo, todo dinero que entra en Hacienda sale de nuestros bolsillos, se resume con las cifras suyas, con las suyas. 22.000 millones extra de saqueo fiscal, uno de los años, 22.000 millones de saqueo fiscal previsto para este año, en el cual no han actualizado, por ejemplo, el IRPF con la inflación, con lo cual nos están saqueando otros 4.000 millones de euros, ¿vale? Esta es la historia. Rubén, yo, sinceramente, pero vamos a escucharlo a Álvarez. Álvarez dice, inventado, lo del Piolín, inventado. Intentan alimentar una polémica sobre las palabras del presidente del Gobierno aquí, sobre la palabra Piolín. Es muy evidente, no engañen a la gente, es muy evidente que el presidente ha hablado del barco Piolín y que es un barco al que se había enviado a los policías en condiciones indignas. Entonces ustedes hablan de vergüenza de las palabras del presidente, vergüenza las condiciones en las que enviaron a esos policías en ese barco. Pues Rubén, te pido un último comentario, pero yo sinceramente creo que ya no cuela. O sea, que es obvio, es decir, la población está teniendo que pagar muchísimo más por el depósito. Está viendo cómo no hay una reactivación laboral potente por muchos datos que den, luego vamos a explicar el timo del paro, porque el timo del paro se las trae. Lo vamos a mostrar en unos gráficos para que ustedes vean lo que está ocurriendo. Anuncian, dicen, muchos más contratos fijos discontinuos. Ahora se lo vamos a desglosar para que vean lo que está pasando. Pero la población no es idiota y a la población no le cuelan ya este tipo de cosas. No hay nada inventado.
O sea, la población en estos momentos, si fuera a las urnas, yo estoy convencido de que ocurriría. Y sumo más elementos, la cuota de autónomos, que están ahí haciendo una especie de juego de brujería entre qué deciden y cómo hacen para terminar de perjudicar a la clase baja y a la clase media y a la clase trabajadora de España, y la incertidumbre que nos generan, porque esta bonificación chapucera de la gasolina, por ejemplo, ahora mismo se acaba a finales de junio. Entonces también a ver qué sucede, con una inflación absolutamente disparada, y si ahora hablamos de los datos, pues con el país de la eurozona con la peor tasa de desempleo y con un desempleo juvenil absolutamente disparado. Bueno, vamos a irnos a publicidad, vamos a volver y vamos a hablar de todo el tema del Congreso del PP de Madrid, y le van a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, ya lo tiene clarísimo. Gestión, por supuesto, rebaja de impuestos, por supuesto, achicar gasto absolutamente innecesario, por supuesto. ¿Batalla ideológica? Por supuesto que también. ¿Batalla al comunismo? Por supuesto que también. ¿Batalla al socialismo, que no funciona, como dijo ella? No funciona, por supuesto que también. Vamos a publicidad y volvemos ya. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.